Me habría encantado ir en persona, pero bueno, las circunstancias son las que son. Entonces hoy día voy a presentar un trabajo en común con Sebastián Herrero, que trabaja en la Universidad Católica de Valparaíso, y Juan Rivera, que está en la Universidad de Rochester. Bien, entonces, bueno, esta es una charla, el tema de la charla está motivado por ciertos problemas en teoría de números. Esta charla no está pensada para especialistas, entonces voy a intentar motivar el problema e introducir las definiciones básicas. Entonces, lo primero es recordar a qué le llamamos números algebraicos. Entonces, un número complejo se dice un número algebraico si es raíz de un polinomio no nulo que tenga coeficientes racionales. Típicamente se denota Q barra al conjunto de números algebraicos. Entonces, los ejemplos básicos de números algebraicos son, para empezar, los números racionales, ¿cierto? Si tomo un número racional que lo represento como una fracción, a dividido por b, entonces está el polinomio b por x menos a que lo admite como raíz. Esto es muy elemental, pero me dice que todo número racional es un número algebraico. Otro ejemplo, muy básico también, es la raíz de 2, que bueno, es la raíz del polinomio x cuadrado menos 2. De la definición es sencillo ver que el conjunto de números algebraicos es numerable. Simplemente porque el conjunto de polinomios a coeficientes racionales es numerable y cada polinomio tiene además un número finito de raíz. De saber que Q barra es numerable, deducimos fácilmente que hay un montón de números que no son algebraicos. De hecho, la mayoría no son algebraicos. Sin embargo, no es para nada fácil apuntar o dar explícitamente un número que no sea algebraico. Por ejemplo, el número e, la base del logaritmo neperiano, no es un número algebraico y eso es un teorema de Hermite de 1873. Poco tiempo después se demostró que pi tampoco es algebraico. Bueno, poco tiempo, son 9 años, pero digamos, tomó un tiempo, pero pi tampoco es algebraico. Y las técnicas que usaban Hermite, Lindemann y, bueno, y otra gente en aquella época desembocaron en este enunciado general, que si tengo un elemento no nulo, algebraico, entonces su exponencial no puede ser algebraica. Es un número trascendente. Este es el teorema de Lindemann y Weierstrass. Ahora, hoy en día se sabe bastante más. Sin embargo, todavía yo diría que se sabe bastante poco, en el sentido que, por ejemplo, no se sabe si E más pi es algebraico. Entonces hay preguntas muy básicas aquí que no se sabe la respuesta. Pero bueno, no es de eso que voy a hablar hoy día. Para la charla de hoy necesito necesito también introducir una definición un poco más específica, que es la definición de entero algebraico. Entonces, un entero algebraico va a ser un número algebraico que sea raíz de un polinomio mónico con coeficientes enteros. ¿Ya? Entonces, un entero algebraico en particular es un número algebraico, pero hay ciertas restricciones. Por ejemplo, de nuevo es fácil ver que todo número entero que pertenece a z, es un entero algebraico también, porque es raíz del polinomio x menos a, ¿cierto? Y ese es un polinomio mónico con coeficientes enteros. Sin embargo, el número racional un medio no va a ser un entero algebraico. Es un pequeño ejercicio ver que no podemos escribir una ecuación mónica de coeficientes enteros que tenga un medio como raíz. En esta charla vamos a hablar bastante de raíces de la unidad. Entonces aquí puse el ejemplo de
una raíz primitiva de la unidad, entonces e a la 2 pi por i partido por n. Eso es un entero algebraico, es raíz de x a la n menos 1. Por último, este conjunto de enteros algebraicos, z barra, es cerrado para la suma y el producto, es un anillo, de hecho. Contiene el 0 y el 1 y es cerrado para esta operación. Ahora, con los enteros algebraicos, que es una clase más general de números que z, uno quisiera hacer como una teoría aritmética. Para eso no me gustaría hablar de divisibilidad, números primos y cosas así, pero hay bastantes dificultades. Bueno, la gente que ha estudiado teoría algebraica de números sabe que hay varios tecnicismos asociados a esto. Entonces, para evitar todo eso, para evitar entrar en los tecnicismos, voy a enfocarme en algo muy simple, que es lo siguiente. Si tengo un entero algebraico que le llamaré alfa, vamos a tomar un polinomio mónico con coeficientes enteros que lo admita como raíz y que tenga grado mínimo con respecto a esta propiedad. ¿Sí? Porque un entero algebraico puede ser raíz de varios polinomios mónicos, pero vamos a tomar uno que sea mínimo con respecto al grado. Y si uno hace esa elección, se puede ver que hay un único polinomio que satisface esta propiedad. Entonces, este polinomio está determinado por el entero algebraico. La norma de un tal entero algebraico es, por definición, el valor absoluto del coeficiente constante de este polinomio. Entonces, no es una norma en el sentido euclidiano, no es una norma en el sentido métrico, es una norma de un tipo que podemos calificar de algebraico, y es un número entero positivo, por definición. Bueno, los que conozcan del tema podrían alegar porque lo que se suele llamar norma no es el valor absoluto de A0, sino más bien algo así como menos 1 a la n por A0. Pero en esta charla lo que nos va a interesar son los números primos que dividen a la norma de ciertos números algebraicos. Entonces el signo en realidad en esta charla no va a tener relevancia, por eso le llamaré norma simplemente al valor absoluto. Entonces, si bien es cierto, no hay una teoría de números primos tan satisfactoria para enteros algebraicos, sí la hay para los enteros. Entonces, la factorización prima de este coeficiente constante lo vamos a entender como una primera aproximación a lo que sería una factorización prima de un número algebraico dentro del anillo de todos los números algebraicos. Entonces, no nos vamos a meter en aquello, pero sí vamos a trabajar con este coeficiente constante y su factorización prima. Ya, si hay alguna pregunta o comentario, no duden en interrumpirme. Bueno, ahora quisiera hablar un poquito, muy poquito, una lámina de teoría de Galois. Entonces, algunos de ustedes saben mucho de teoría de Galois, otros quizás no se acuerden mucho, no importa. Lo que voy a explicar es realmente motivacional, no es esencial para lo que sigue, simplemente para poner en contexto lo que voy a contar. Entonces, si yo miro el cuerpo generado por la raíz enésima de la unidad, ¿ya? Que está denotado así, entonces a Q le adjunto una raíz enésima de la unidad. Eso es una extensión de Q, y su grupo de Galois se puede calcular de manera elemental, como se hace en todos los cursos básicos de teoría de Galois. No es más que el conjunto de invertibles de Z módulo NZ. Es muy explícito. En particular, la observación aquí que nos va a interesar es que es un grupo abeliano. El grupo de Galois de una extensión de Q en general no tiene por qué ser abeliana. De hecho, se conjetura que cualquier grupo finito se puede realizar como grupo de Galois de una extensión de Q.
Entonces, en cierto modo, si es que creemos en esta conjetura, por lo menos, las extensiones donde el grupo de Galois resulta ser abeliano son, en cierto sentido, las extensiones más simples posibles. Porque los grupos abelianos son los más simples dentro de los grupos. Hay una recíproca de esto, que es el que se conoce como teorema de Kronecker-Weber, que dice que si tengo una extensión finita y galoisiana de Q, que llamo K, y tal que su grupo de Galois sea abeliano, o sea, sea simple en cierto sentido, entonces eso se explica porque el cuerpo está metido dentro de un cuerpo de este estilo, dentro de un cuerpo ciclotómico. O sea, acá tiene que estar dentro de el cuerpo generado por alguna raíz de la unidad. Entonces, de forma un poco grosera, uno puede decir que las raíces de la unidad generan todas las extensiones de Q que tienen grupos de Galois abelianos. Más o menos. Entonces, este tipo de observación llevó bueno, digamos, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, estas preguntas eran objeto de intensas investigaciones y Hilbert, en su famosa conferencia del 1900 en París, donde formula los problemas de Hilbert, bueno, incluyó el problema número 12, que tiene que ver con esto. Entonces, la formulación exacta del problema no la voy a repetir aquí porque es bastante enrevesada y de hecho incorrecta. Pero voy a aquí poner una forma vaga del problema de Hilbert. Entonces, la observación básica es que tenemos la función analítica, que le llamo f mayúscula, que es exponencial de 2pi por i por x. Esta función toma valores que son enteros algebraicos cuando x es un número racional. ¿Sí? Porque si x es racional, lo que aparece es una raíz de la unidad, que ya vimos que son enteros algebraicos. Y por el teorema de Kronecker-Weber, podemos reinterpretarlo diciendo que sus valores en estos argumentos especiales, entendiendo como argumento especial un racional, esos valores generan las extensiones abelianas de Q. ¿Ya? Entonces el problema es si ahora en vez de Q tomo una extensión finita de Q, la pregunta es que, dada una extensión finita de Q, ¿será posible construir una función analítica, que llamaremos G, tal que las extensiones abelianas de K sean generadas por los valores de G con argumentos en K? Del mismo modo que las extensiones abelianas de Q eran generadas por los valores de F en Q. Entonces, esta es una manera de interpretar el problema 12 de Hilbert. Bueno, el problema 12 de Hilbert, en la generalidad en que lo planteó Hilbert, todavía está abierto. Sin embargo, se puede decir mucho en el caso en que la extensión es cuadrática imaginaria, que es el caso en que nos vamos a enfocar en esta charla. ¿Ya? Entonces, el cuerpo K vamos a suponer que tiene grado 2 sobre Q y que no está metido en R, o sea, es imaginario. Bueno, en lo que sigue no voy a usar ni mucha teoría Galois ni mucho lenguaje de cuerpo. Entonces, esta lámina es más bien de motivación, como explicado. Entonces, lo que quiero ahora es explicar la construcción de una cierta función analítica que va a ser, en cierto modo, desde cierto punto de vista, una generalización de esta función exponencial y que va a tener propiedades galoisianas interesantes. Ya. Entonces, para ello vamos a hablar del semiplano superior. La observación básica es que exponencial 2pi por x es 1 periódica, o sea que si la veo como una función definida en C, los complejos, es una función que es invariante bajo la acción aditiva de los enteros. Entonces, f de x más n igual a f de x. Ahora vamos a hacer algo parecido, pero en vez de los complejos vamos a mirar el semiplano superior, que por varias razones es un objeto que uno debería, que tiene una geometría un poco distinta. Entonces son los números complejos con parte imaginaria positiva.
En este semiplano superior hay un grupo que actúa, que no va a ser Z, bueno, Z también, pero hay un grupo más interesante que actúa, que es el grupo SL2 de Z, que por definición son las matrices de 2 por 2, determinante 1 y con coeficientes enteros. ¿Ya? Esto es lo que se suele llamar el grupo modular. Entonces, este grupo actúa en el semiplano superior por transformaciones de Möbius, que están dadas aquí según esta fórmula. Que una matriz actúa en tau enviándola a tau más b, c tau más b. Entonces, el ejercicio, que bueno, elemental, es verificar que esta expresión sigue teniendo parte imaginaria positiva. Pero se cumple. Entonces, la idea ahora va a ser, en vez de mirar C, los complejos con acción de Z, vamos a mirar el semiplano superior con acción de SL2 de Z y tratar de fabricar una función que sea invariante bajo esa acción. Ese es el objetivo de ahora. Ya. Entonces, bueno, primero SL2 de Z es un grupo más complicado que Z, es un grupo no conmutativo y generado por dos matrices particulares. Está la matriz que está indicada acá, que es la que actúa trasladando en 1. ¿Ya? Tau lo envía a tau más 1. Y está esta otra matriz que actúa enviando tau en menos 1 sobre tau. No parece, pero si tau tiene parte imaginaria positiva, menos 1 sobre tau también. Bueno, entonces una función que sea invariante por este grupo tiene que ser invariante por sus generadores, y en realidad con eso basta. Es decir, tiene que cumplir una condición de 1 periodicidad, g de tau más 1 tiene que ser g de tau, y también tiene que cumplir esta otra simetría, que g de menos 1 sobre tau tiene que ser g de tau. Ahora no queremos cualquier función, queremos una función que sea analítica y en primera aproximación, digamos que sea meromorfa. ¿Ya? La exponencial era holomorfa, pero bueno, por varias razones, vamos a pensar primero en meromorfo y luego veremos qué podemos hacer. Ya, si tengo una función meromorfa que sea 1 periódica, entonces puedo descomponerla como, bueno, superposición de exponenciales. ¿Ya? Entonces esto es como un desarrollo de Fourier. Lo pongo entre comillas porque no es exactamente eso, pero es la idea, es la misma idea básica. Descomponer G como una suma de funciones propias para los operadores de traslación. Entonces una función G que tenga la propiedad de ser meromorfa y uno periódica se va a escribir de esta manera. Como una serie de un cierto coeficiente complejo por exponencial 2pi n tau. Bueno, vamos aquí a introducir una definición. Vamos a decir que G es meromorfa al infinito. Si en realidad los coeficientes negativos que puedan haber acá, negativos me refiero a que n sea negativo, en realidad no haya más que un número finito. ¿Ya? O sea, a sub n igual a 0 para todo n a partir de un cierto n0 para atrás. Entonces eso lo vamos a interpretar como ser meromorfo al infinito. Bien. Ya, entonces ahora vamos a producir una función modular, es decir, una función que sea invariante bajo el cero de z y que tenga buenas propiedades analíticas. Y esa función la vamos a llamar la función modular J. Aquí no me critiquen a mí, J es un nombre que fue escogido hace más de 100 años, entonces no fui yo el que escogió el nombre, pero por razones históricas quedó así, J. Bueno, entonces, ¿cómo se construye J? Bueno, ¿cómo construye algo invariante? Entonces, si uno lo piensa un poco, una idea para construir algo invariante bajo una acción es como promediar una función básica bajo la acción. Ahora, como aquí el grupo es infinito, la función que vamos a promediar tiene que tener buenas propiedades de convergencia. ¿Ya?
Entonces, la función que vamos a promediar es esencialmente algo así como 1 partido por tau elevado a 4. Y la vamos a promediar sobre z cruz z. Entonces vamos a escribir esta suma infinita. Bueno, me cuesta seleccionarla, pero es la suma que se llama aquí g sub 2, que es una suma sobre m y n enteros de 1 sobre m tau más n elevado a la 4. Entonces, el 4 está ahí porque necesito que converja, entonces tengo que poner un exponente que me asegure esa convergencia. Cualquier exponente superior a 2 basta para eso. Pero bueno, aquí vamos a poner el 4 y veremos en un instante por qué. También hay un 60 acá, y esa es una constante que no juega más que un rol de normalización. Y también denme un segundo y ya veremos para qué sirve ese 60. Ese es G2 y la función que se suele llamar G3 es la misma, pero con un 6 en vez de un 4, una potencia un poco más alta. Y una constante 140 que no tiene mucha importancia, pero igual hay una razón para ponerla. Con todas esas definiciones vamos a definir la famosa función modular J, que se define como una constante que es 1728 por G2 al cubo dividido por G2 al cubo menos 27 GT al cuadrado. Entonces, elevar al cubo o al cuadrado G2 o G3 son operaciones que permiten que el cociente de estas dos cosas sea invariante. Ocurre que ni G2 ni G3 son realmente invariantes, sino que cuando uno les aplica un elemento de C2 de Z, aparece un factor que impide que sean invariantes. Pero como estoy haciendo un cociente de cosas que tienen el mismo factor, el factor se va a ir y por eso va a quedar finalmente algo invariante. Otra cosa que uno tiene que verificar y que justifica el 27 es que este denominador no se anula para que quede holomorfo, y de hecho es el caso. Ahora, el 60, el 140, el 1728, todas esas constantes están calculadas para que al final, cuando uno escriba el desarrollo de Fourier de J de tau, entonces voy a retroceder un poco aquí. J, al ser invariante, va a tener un cierto desarrollo de Fourier, y lo que va a pasar es que el desarrollo de Fourier va a empezar en menos 1, ¿ya? Con n igual a menos 1. Y el coeficiente que va acompañando a esta exponencial es 1. ¿Ya? Entonces, las constantes estaban ahí para lograr eso, para que esta exponencial aquí no tuviera un coeficiente, no sé, de 3/4 o lo que sea. No hay coeficiente, el coeficiente vale 1. Y eso se logró con las constantes que se pusieron de normalización. Luego viene el término constante, que resulta ser el número 744. Y de manera un poco sorprendente, los otros coeficientes que salen son todos números enteros. Esto no tenía por qué ocurrir, es decir, J de tau fue cocinada para que el primer coeficiente fuera un 1, pero de alguna forma eso logra, o eso tiene como consecuencia, que todos los coeficientes son enteros, y bueno, y se pueden calcular de forma algorítmica, en fin. Además, bueno, J va a ser una función holomorfa porque, como mencioné, es posible justificar que este denominador nunca se anula. Y, bueno, y es meromorfa al infinito porque vemos aquí que tiene un solo término negativo. Bueno, entonces esta es la construcción de la función J que nos va a ocupar en el resto de la charla. ¿Ya? Y esto vamos a considerar que J va a jugar un rol similar al de la función exponencial 2pi por i por x, en lo que concierne estas cuestiones de aritmética. ¿Ya? Bueno, entonces eso es J. Ahora, esta función J tiene varias propiedades
que son bastante interesantes. Primero, es que costó harto definirla, pero valió la pena porque cualquier otra función meromorfa y que sea meromorfa en infinito, y aquí se me olvidó agregar que sea invariante, ¿ya? Eso falta agregar aquí, pero invariante bajo SL2 de Z va a ser una función racional de J. Es decir, bueno, J es invariante, entonces J por J también, J al cuadrado más 1 también, y si hago 1 partido por J también va a ser invariante. Resulta que esas son todas las que hay, ¿ya? Entonces, cualquier función invariante que sea meromorfa incluyendo el infinito va a ser un polinomio J dividido por otro polinomio J. Entonces, por eso a veces se le llama la función modular, porque en cierto modo genera todas las otras. De manera sorprendente, digamos, lo que se puede demostrar, lo siguiente es que si tengo un elemento en el semiplano superior que sea cuadrático, con esto me refiero a que tau tiene que ser un número algebraico que sea raíz de un polinomio a coeficientes racionales y que ese polinomio sea cuadrático, sea de grado 2. Si tau tiene esas características, entonces j de tau resulta ser un entero algebraico. Ya, esto es un teorema que no tiene nada de evidente, así como j de tau es simplemente una cierta función holomorfa y meromorfa al infinito. No hay razón para que, a priori, para que una función así tome valores algebraicos en un conjunto que yo pueda describir. Sin embargo, eso es lo que ocurre, ¿ya? Hay varias razones detrás de esto, hay muchas teorías que se reúnen aquí para que esto sea posible. No voy a entrar en el origen de esto, pero quedémonos con que cuando tau es cuadrático imaginario, entonces j elevado tau es un entero algebraico. De la misma forma, y esto quiero ponerlo aquí en paralelo con el hecho de que cuando tomo un número racional y evalúo la función exponencial 2pi por x, en ese número racional obtengo una raíz de la unidad, que es un entero algebraico. ¿Ya? Entonces, j de tau satisface una propiedad que es análoga a aquella. Ahora se puede, esto lo menciono porque, bueno, en cierto modo delimita lo que puede ocurrir. Schneider en 1937 demostró que si tanto tau como j de tau son números algebraicos, entonces tau es cuadrático imaginario. ¿Ya? O sea, si tau fuera un número algebraico cúbico, entonces j de tau ya no puede ser algebraico. Entonces esto es como una versión, una realización del teorema de Lindemann-Weierstrass que mencionaba al principio, que decía que si alfa era algebraico, entonces E al alfa no es algebraico. Acá lo que ocurre es que si tau es algebraico y no cuadrático, entonces j de tau no es algebraico. Bien. Y para el otro paralelo, que es el paralelo más importante con la raíz de la unidad, es lo siguiente, es que si tau es un número cuadrático imaginario, entonces resulta que j de tau es un número algebraico que vive en una extensión abeliana de q de tau. ¿Ya? O sea, al principio de la charla dije que nos íbamos a centrar en cuerpos cuadráticos imaginarios, entonces q de tau es un cuerpo cuadrático imaginario, y lo que ocurre es que j de tau no necesariamente está en q de tau, puede estar afuera, pero vive en una extensión que tiene grupos de Galois abelianos sobre q de tau. Bueno, se puede demostrar más que eso, ¿eh? Entonces, hay una teoría que se llama la teoría de multiplicación compleja, que no es una teoría sobre cómo multiplicar números complejos, sino que es una teoría justamente sobre las propiedades aritméticas de esta función j, y lo que está escrito ahí se puede refinar harto más. Y de hecho se resuelve, la teoría de multiplicación compleja resuelve el problema 12 de Hilbert en el caso en que el cuerpo es cuadrático imaginario.
bueno, el caso general del problema 12 de Hilbert todavía sigue abierto y es un problema de investigación actual. Buscar generalizaciones o análogos de J y la exponencial que puedan resolver el problema 12, bueno, en otros cuerpos. Entonces, con esto espero haber motivado la importancia en teoría de números, por lo menos, de los valores que toma la función J en números que son imaginarios cuadráticos. Por tal razón, merecen un nombre esos valores y el nombre que se ocupa es módulo singular. Entonces, un módulo singular es, por definición, un valor de J en un argumento que sea cuadrático imaginario. Entonces, los módulos singulares van a ser, en cierto modo, son como unos parientes de las raíces de la unidad, en el sentido que son valores especiales en argumentos algebraicos de una función trascendente. Bien. Ya, entonces, lo simpático de los módulos singulares es que no son cosas abstractas, uno los puede realmente calcular. Entonces, el número cuadrático imaginario más simple que viene a la cabeza es la raíz de menos 1, i. Y si uno calcula j de i, bueno, aparece 1728, que resulta ser un cubo, ¿no? 2 al cubo. Entonces, no solo es un entero algebraico, como predecía el teorema que recordé, sino que de hecho es un entero racional. Y es un cubo. Otro número cuadrático que uno puede mirar es, esto es la raíz secta de la unidad. Entonces, 1 más raíz de menos 3 medio. Y j de eso vale 0. Otro número simpático es j de 1 más la raíz de menos 163, todo eso dividido por 2. Aparece un número entero también, que es, o sea, no solo es entero algebraico, sino que es entero, que es este que está aquí, que también es un cubo. Ahora, quería mencionar aquí que este cálculo está relacionado con una cierta observación que a veces uno ve por ahí en discusiones matemáticas, más bien recreativas, digamos, que en algún momento alguna persona observó que e elevado a la pi por raíz de 163 como que pareciera ser un entero, ¿cierto? Porque tiene una expansión decimal que tiene un montón de nueves. Entonces, como que es un entero. Ahora, claro, si uno usa una calculadora un poco poderosa, en realidad ve que no, que estos 9 en algún momento se detienen y empiezan a aparecer otros números. Pero bueno, antes de tener una capacidad de cálculo un poquito grande, había alguna gente que pensaba que esto quizás sí era un entero. Ahora, lo que explica digamos, esto no es muy no hay una verdad matemática aquí, no hay nada muy profundo acá, pero esta especie de accidente se explica por este teorema sobre los módulos singulares, porque resulta que si evalúo j en este argumento, que es 1 más raíz de menos 163 sobre 2, obtengo un entero, que de hecho se puede calcular, pero si ahora miro el desarrollo de Fourier de j, entonces recordemos que, quizás debería retroceder un poquito. Entonces el desarrollo de Fourier empieza con exponencial de menos 2 pi tau, entonces si tau vale 1 más la raíz de menos 163 sobre 2, lo que aparece es justamente este número, el e elevado a pi por raíz de 163. Luego viene el constante y bueno, y luego vienen ya términos términos de grado mayor o igual a 1, pero que ya son muy pequeños. ¿Ya? Entonces los podemos considerar términos de error, porque son del orden de e a la menos pi raíz de 163. Son muy pequeños con respecto al resto. Por eso ocurre que este número difiere de un entero por algo muy pequeño. Entonces eso como que explica
observación. Bueno, esto es medio anecdótico, pero un poco más, una cosa un poco más interesante que uno puede decir es que aquí, no solo en estos tres ejemplos que mostré, no solo obtenemos enteros algebraicos, sino que obtenemos enteros racionales. Y eso es porque estos argumentos tau viven en un cuerpo cuadrático imaginario que tiene un número de clase igual a 1. ¿Ya? Para los que sepan lo que es el número de clase, el número de clase es un cierto número, perdón, es un cierto entero, un número entero, y uno puede demostrar que el grado del módulo singular sobre Q es igual a este número entero. Entonces, cuando el número de clase es 1, tiene que dar un número entero racional. Aquí, raíz de menos 14 ya no vive en una cosa de número de clase igual a 1, sino que el número de clase ya es más grande. Y aparece un entero algebraico, pero ya no es un entero tradicional, o sea, no es un entero racional. Bueno, todos estos cálculos, todos estos ejemplos que estoy mostrando los hizo, bueno, hay una serie de autores, pero puedo mencionar a Weber, a Fueter, y el mismo Kronecker, y estas cosas datan de fines del siglo XIX, principios del XX. Entonces, realmente no se requiere una gran capacidad de cálculo, sino que hay bastante teoría detrás de esto que permite encontrar, no sé, estos cálculos, estos números que son bastante sugerentes, digamos, sugestivos. En particular, el hecho de que haya un cubo acá también se puede explicar en la teoría. Aquí no voy a decir más, pero la teoría de multiplicación compleja se encarga de explicar esos cubos también. ¿Ven? Aquí aparecieron puros cubos. El cero también es un cubo. Bueno, entonces son algunos ejemplos. Bueno, ya para ir avanzando más a lo que quiero contar hoy día. Estos módulos singulares entonces son interesantes porque generan extensiones abelianas. Entonces, por esa razón, mucha gente se ha puesto a estudiar sus propiedades aritméticas. En particular, Gross y Sayé en 1984, un artículo muy influyente, establecieron una fórmula que tiene un carácter algorítmico, o sea, realmente se puede usar un computador, meter la fórmula al computador y obtener cosas para encontrar la factorización prima de la norma de la diferencia de dos módulos singulares. Ya recordemos que la diferencia de dos módulos singulares va a ser un cierto entero algebraico, porque los enteros algebraicos son cerrados para suma y producto. Y la norma de eso va a ser un número entero racional. Y al principio de la charla dije que vamos a mirar la factorización prima de ese entero racional como una especie de primera aproximación de la factorización prima de estos números algebraicos. Entonces, de lo que ellos hicieron, por ejemplo, se obtienen estos cálculos. Aquí tengo el módulo singular asociado a 1 menos raíz de 163. Y aquí está 1728, que recordemos el módulo singular asociado a i. ¿Ya? Entonces, usando la fórmula de Gross y Sayé, no es muy complicado llegar a esta factorización que está ahí. Acá hay otro ejemplo. ¿Ya? Todavía estamos en número de clase igual a 1, entonces todavía son enteros usuales. Y llegamos a esta factorización, y acá hay un ejemplo en que el número de clase ya es 3. O sea, este número, este tau que aquí ya tiene grado 3, entonces esto es un entero algebraico de grado 3. Y al calcular la factorización de la norma de la diferencia, aparece esa expresión. Bueno, si uno abre el paper de Gross y Sayé, tienen muchos más ejemplos. Y bueno, lo interesante, y que lo dicen Gross y Sayé en su artículo de 1984, es que estos números tienden a tener muchos factores primos, ¿cierto? Como que están lejos de ser números primos, porque aparecen un montón de primos en la factorización, incluso con potencia. Ellos le llaman números altamente divisibles. Ahora, es una terminología vaga porque no hay una definición de qué sería eso.
Pero está desde la época, desde 1984, está esta idea de que estos números tienen muchos factores primos, sea lo que sea que eso signifique. Como comparación, estoy poniendo aquí el caso de las raíces de la unidad. Entonces, si miro la diferencia entre dos raíces de la unidad, aquí elegí la raíz de la unidad más simple, 1, y acá pongo la raíz primitiva de orden n. La norma de la diferencia resulta que tiene un solo primo, si es que n es una potencia de primo, y no hay primos, es simplemente 1 en otro caso. ¿Ya? Entonces, acá hay una, al menos del punto de vista de los ejemplos, hay una diferencia, digamos, muy marcada con la raíz de la unidad, ¿no? Entonces, bueno, pero todo esto no era más que una cierta heurística, una cierta observación emanada de ejemplos. Bueno, y hay tablas que se construyen, tablas grandes, y uno ve que efectivamente hay cada vez más primos. Pero bueno, no había mucha explicación al respecto. Entonces, lo que les quería contar hoy día es una suerte de explicación. Es un teorema que mostramos con Sebastián Herrero y Juan Rivera Letelier. El teorema es el siguiente. Vamos a fijar un conjunto de números primos, un conjunto finito, que le llamaremos S. ¿Ya? Y vamos a fijar un módulo singular J0. Ya está fijo. Ya, entonces vamos a mirar al conjunto de todos los módulos singulares J, tales que cuando calcule la norma de la diferencia, J menos J0, los divisores primos estén todos dentro de ese. Vamos a mirar ese conjunto. Entonces, nuestro teorema afirma que ese conjunto es finito. ¿Ya? Entonces, este teorema, en cierto modo, confirma la heurística o la impresión que uno ve al mirar estas tablas, porque como los módulos singulares son una familia infinita, digamos. Entonces, si uno lo restringe a que el conjunto de factores primos sean estos primos nomás, estos 15 primos que yo tengo aquí, resulta que no hay más que números finitos que tengan esa factorización. Así que necesariamente, a medida que empieza a recorrer el conjunto de módulos singulares, tienen que aparecer nuevos primos. Entonces, esto es una primera aproximación a una explicación. Más, digamos, lo que uno soñaría con demostrar, aunque no está a nuestro alcance, es algo así como que si yo fijo el número de factores primos que tiene que tener la norma de la diferencia, eso debería ser un conjunto finito. Eso sería una verdadera explicación última, pero bueno, no tenemos eso. Pero sí tenemos este enunciado. Ya. Ahora, al respecto, les puedo contar que ya en 2015, Habegger demostró este teorema en el caso particular en que el conjunto S es vacío. El conjunto S igual a vacío da lugar a un teorema que es interesante, no un teorema vacío, sino que decir que el conjunto de números primos es vacío, en realidad lo que está diciendo es que esto es una unidad. Entonces lo que demostró Heidegger es que J menos J0 puede ser una unidad algebraica a lo más una cantidad finita de veces. Bueno, nosotros en nuestro método de demostración partimos del método de Heidegger y bueno, ya hacemos más cosas, digamos, que explicaré en un segundo. Otra observación es que en el caso particular en que J0 es o bien 0 o 1728, que son ciertos módulos singulares bien particulares, el teorema también se puede mostrar para ciertas clases de conjuntos infinitos S. También podemos decir algo así para ciertos conjuntos infinitos, no para cualquiera, pero algo. Por último, la hipótesis que J0 sea un módulo singular, conjeturamos, creemos que puede reemplazarse por J0 número algebraico. Pero bueno, eso es una conjetura y bueno, y nuestro método no logra dar esto por buenas razones. O sea, no es que seamos flojos, es realmente un problema fundamental que
habría que resolver, hay una idea nueva que se requiere para poder llegar ahí. Ya, entonces, en los 10, o sea, 9 minutos que me quedan, voy a explicar la idea de la demostración. Espero no ser muy técnico, no entrar en mucho detalle. Entonces, la idea de la demostración. La demostración está basada en propiedades de equidistribución. Entonces voy a contar qué tipo de propiedades de equidistribución son relevantes para este problema. Primero, para empezar, la función j que construimos, dijimos que era invariante bajo SL2 de z. Entonces, define una función en el cociente del semiplano módulo SL2 de z, que mucha gente reconocerá como la famosa superficie modular. Y, de hecho, es una biyección con los números complejos. Entonces, esto realiza este cociente como los complejos. Ahora, dado un elemento en H, vamos a considerar entonces su clase dentro del cociente, es decir, la órbita bajo SL2 de z. Y le vamos a llamar tau con dos corchetes ahí. Ya. Otra cosa es que si tomo un número tau que sea cuadrático imaginario, entonces raíz de una ecuación cuadrática, ¿ya? X cuadrado más bx más c. Y esta ecuación voy a pedir que los coeficientes sean enteros y que no tengan nada en común. O sea que el máximo común divisor entre A, B y C sea igual a 1. Con esa normalización definimos el discriminante de tau como b cuadrado menos 4ac. Discriminante de la ecuación cuadrática. Y que va a ser un número negativo porque tau es imaginario. Lo interesante es que este discriminante solo depende de la clase de tau. No depende de tau, sino que de su órbita. Ahora, si yo fijo un D, un discriminante, pensémoslo como un discriminante, y miro el conjunto de todas las órbitas de cuadráticos imaginarios cuyo discriminante es D, ese conjunto es finito. ¿No? Ese es un teorema de Gauss, un teorema muy antiguo, que puede ser vacío, pero es fácil caracterizar cuando es vacío. Entonces este conjunto no es vacío, sí, solo sí, D es o bien divisible por 4 o bien D menos 1 es divisible por 4. Además, cuando no es vacío tampoco es tan pequeño, tiene por lo menos raíz de D elementos, más o menos, o sea, no es raíz de D, sino que es D a la 1 medio menos epsilon, y habrá una constante aquí que depende de epsilon. Lo que importa por ahora es que a medida que el valor absoluto del discriminante crece, el número de elementos dentro de ese D también crece. Entonces, estamos en presencia de unos conjuntos acá, CDD. ¿Ya? Para cada discriminante D tengo un conjunto finito, y a medida que D va creciendo, este conjunto finito también va creciendo. Entonces uno puede preguntarse cómo se reparten estas órbitas dentro de la superficie modular, dentro de este cociente H módulo SL2 de Z. Entonces, esa pregunta la respondieron. Uno tiene que poner dos trabajos en conjunto, un trabajo de Duke de 1988 y otro trabajo de Clossel y Ulmo del 2004. Si uno los junta, demuestra que estos conjuntos se distribuyen en la superficie modular siguiendo la medida hiperbólica. Ahora, esto es algo muy concreto. Significa lo siguiente. Significa que para cualquier función continua de soporte compacto que vaya del cociente h módulo z a r, se tiene que si esta phi la puedo pensar como una función test. Entonces, cuando esta función test la promedio en el conjunto CDD, o sea, la evalúo en todos los puntos y divido por el número de elementos, ese promedio, a medida que D tiende a menos infinito, lo puedo pensar como una suma de Riemann, es decir, eso converge a la integral de la función phi sobre la superficie modular con respecto a la medida hiperbólica, que es esta medida que está acá, que es de x de y dividido por y al cuadrado.
Esa es la famosa medida hiperbólica que es invariante bajo la acción de oscilador de Z. Y esta constante 3 sobre pi está aquí simplemente para que la medida hiperbólica sea una medida de probabilidad. Entonces, esto es la distribución que se conoce desde hace ya un tiempo. Entonces, con estos elementos, ¿cuál es la estrategia de demostración? Ya, entonces, vamos a razonar por contradicción. Es decir, vamos a suponer que para este conjunto finito de primos S, resulta que el teorema no se cumple. Es decir, que hay infinitos módulos singulares, Jn, tales que la norma de Jn menos J tiene todos sus divisores primos dentro de S. ¿Ya? Entonces, no hay más que un número finito de primos permitidos y hay una infinidad de módulos singulares que se factorizan ahí. Ahora, como son módulos singulares, puedo escribir cada j sub n, lo puedo escribir como un valor de j en un número cuadrático imaginario, tau n, y ese tau n lo vamos a ver dentro de, bueno, ese tau n tiene un cierto discriminante, así que lo vamos a mirar ahí, dentro de su conjunto discriminante. Ahora, estos discriminantes necesariamente tienden a infinito, ya, porque el conjunto CDD era finito, así que tiene que tender a infinito. Y me voy a aprovechar de la fórmula del producto. Bueno, aquí, esto es para los que conocen un poquito de valores p-ádicos. La fórmula del producto me dice que si tengo un número algebraico y tomo el producto sobre todas sus normas, las p-ádicas y las arquimedianas, eso da 1. Entonces, si escribo eso, me queda un producto de esta forma. ¿Ya? Que aquí recorro todos los A dentro de la clase del discriminante, J de A menos J0. Esta es la parte arquimediana. Y también hay una parte que tiene que ver con números primos. Entonces, lo que no quiero entrar en los detalles de esta fórmula, pero sí quiero hacer notar que este es un producto finito de primos. Como estamos suponiendo, el hecho de suponer que la norma de Jn menos J0 tiene todos sus divisores primos en S, eso me permite concentrarme en esta fórmula en los primos que están en S solamente. Porque los primos que no están en S no van a contribuir a la fórmula. Entonces los puedo eliminar. Así que este producto que quedó acá es un producto finito. Eso es lo importante. Ya, tengo eso. Y ahora vamos a hacer algo medio irrisorio, pero que me va a servir para explicar la idea. Y que es simplemente en esta igualdad tomar un logaritmo y dividir por el número de elementos. Entonces en esta igualdad tomo el logaritmo, en vez de 1 me queda, perdón, en vez del 1 me va a quedar el logaritmo del 1, que es 0, esto que está acá. En vez de estos productos me van a quedar unas sumas, que están acá. Y voy a insertar, porque se puede, voy a insertar 1 partido por el número de elementos de el conjunto de discriminantes de sub n. ¿Ya? Entonces, la igualdad de abajo sigue de la igualdad de arriba, simplemente tomando un logaritmo y dividiendo por ese número. Ya. Bueno, y con esta lámina termino. ¿Ya? Entonces, creo que está en el tiempo. Entonces llego a una igualdad así, y ahora, si uno mira el término que está a la derecha, o sea, el que estoy destacando ahora, resulta que esto se parece a promediar una cierta función en el conjunto CDDN. Entonces, por equidistribución, uno podría, la equidistribución sugiere que esta suma, cuando n tiende a infinito, se parece a la integral de log de j menos j0 con respecto a la medida hiperbólica. Entonces, si uno cree en eso, si uno le cree a la sugerencia de la distribución, esto debería tender a infinito, porque la función log de módulo de j no es integrable con respecto a esta medida. Esto es una cosa muy fácil de verificar. ¿Ya? No hay nada aritmético aquí, esto es analítico. Entonces, esto debería tender a más infinito, o sea, el término que está acá a la derecha. Eso debería tender a más infinito. Ahora, como estoy sumándole algo y da 0, uno
para que esto valga, lo que está a la izquierda debería tender a menos infinito para que compense. Sin embargo, los términos en P podemos demostrar que no tienden a menos infinito, sino que convergen. Y la manera en que demostramos eso es estableciendo primero un teorema de equidistribución p-ádica, en el cual, que es bastante técnico, así que mi charla no se trata de eso, pero es una versión p-ádica del teorema de equidistribución que expliqué hace un rato de Duke y Close-Yulmo. Entonces, ese teorema p-ádico nos permite justificar que esto que está acá, que el término a la izquierda, en realidad converge, y por lo tanto no puede ser cierto que esto que converge más algo que tiende a infinito sume cero. Entonces llegamos a una contradicción. Y bueno, eso contradice que haya una infinidad de módulos singulares tales que la diferencia con J0 sea una desunidad. Ya, entonces eso es lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Si alguien tiene duda, pregunta, comentario. Rápidamente, porque tenemos solamente 2 minutos. Me anduve pasando, entonces lo siento. Ya, Carlos. Sí, los conjuntos infinitos que decías donde podía pasar ¿qué forma tienen? Perdón, ¿qué conjuntos infinitos? No entendí bien. Habías dicho que en el teorema podías tener algunos S que eran infinitos donde si los primos estaban en esos conjuntos. Sí, si el J sub 0 es bien especial, por ejemplo, igual a 0, uno puede tomar un conjunto que sea el J sub 0, el 0 representa, hay una curva elíptica detrás, ¿no? Una curva elíptica cuyo J invariante va a ser 0. Entonces, uno puede mirar el conjunto de primos donde esa curva elíptica tiene reducción ordinaria. Okay. Entonces, ese es un conjunto infinito y de hecho son los primos congruentes a 1 módulo 3. Entonces, podemos mostrar el teorema para ese tipo de conjuntos, allí donde la curva tiene reducción ordinaria. Ok, gracias. ¿Alguien más? Sí, Ya, una Rayes. pregunta. Ya. Xavier. Cortito, solo entonces estos valores de J ahí son algunos enteros algebraicos. ¿Qué tantos son? ¿Son pocos? ¿Son muchos? ¿Se evitan, se pierden muchos? ¿No se sabe? ¿Densidad? Bueno, crecen, son pocos en realidad, porque crecen como la raíz del discriminante. ¿Ya? Entonces, y tienen altura que es como logaritmo del discriminante. Hay mucha restricción. Sí. O sea, son muy pocos, porque a medida que el discriminante crece, te va saliendo cualquier cuerpo de número. Entonces, te perdiste todos los enteros algebraicos que estaban dentro de un cuerpo de número fijo. No, son muy escasos en realidad. Sin embargo, se equidistribuyen, eso es bien impresionante. O sea, son densos en la superficie modular y además se equidistribuyen, a pesar de que son muy pocos. Gracias. Ya, Rayes. Tengo una pregunta como muy nada que ver. Yo no soy, no conozco mucho de eso, pero me llama la atención que para cuadrático imaginario el valor que se calcula es un entero algebraico, ¿no? Esa es la cosa. Pero para otro tipo de, evaluar en algunos otros tipos de como puntos o digamos, ¿hay algún otro teorema para esta misma función o es algo particular para cuadráticos? Como, ¿por qué cuadráticos? O sea, es muy particular. Como decía, está el teorema de Schneider-Lang que te asegura que si tomas un tau que sea algebraico pero no cuadrático, entonces J de tau ya no es algebraico. Ya, Ahora, gracias. por otro lado, J es una biyección, entonces cualquier número algebraico es J de alguien, pero el argumento casi nunca va a ser cuadrático imaginario, generalmente va a ser trascendente.
Entonces, esta relación entre argumentos algebraicos y valor algebraico es muy, muy, muy especial, muy restringida. Ujú. Y la otra cosa es como la construcción de esta función modular parece poco transparente, que podría haber alguna intuición para esta construcción o podríamos construir de alguna otra forma, pero finalmente llegamos al final a la misma respuesta, ¿no? Sí, bueno, el tema es que la función j caracteriza, a ver, la superficie modular h módulo SLO de z es una cierta superficie de Riemann, y como tal yo puedo mirar al cuerpo de funciones meromorfas asociadas. Entonces, bueno, esa superficie de Riemann tiene género cero, entonces por razones abstractas uno sabe que hay una función meromorfa que genera todas las demás, en el sentido que cualquier función meromorfa tiene que ser una función racional de esa única función. Entonces hay razones geométricas que obligan a que haya una función modular que genera las otras. Ahora, una manera de determinar qué hace esa función es pedirle que mande el punto al infinito, que tenga un polo en infinito y que tenga residuo igual a 1 infinito. Entonces eso te fija la función y eso define J también. Y es una definición de J posible, digamos. Lo otro que mostré yo es una manera explícita de construir J. Que, bueno, es poco transparente, es la primera vez que uno lo ve, pero está basado, la idea básica es que para construir algo invariante, lo que tengo que hacer es promediar sobre el grupo. Eso. Gracias. No. Me gustó tu charla. Gracias. Gracias, tendría- profesor Ricardo. ¿Alguien más quiere ¿Se puede preguntar? hacer una Sí, pregunta? Antonio, sí. Ya, gracias. No, solamente en algún momento dijiste que van conjeturando que hay algo similar para norma de J menos J0, donde J0 es un número algebraico y no es necesariamente un valor singular. Pero, o sea, ¿por qué esto y de dónde saldría? Sí, bueno, eso tiene que ver con una parte que no mencioné, pero para decirlo en pocas palabras, es que cuando dije que la equidistribución sugiere algo, hice una gran trampa porque la equidistribución dice, para toda función a soporte compacto y continua pasa algo. Sin embargo, aquí está aplicando la cosa a la función logaritmo de módulo de j, que si bien es cierto, es continua, más o menos, pero no tiene soporte compacto, por ningún lado. Entonces, uno requiere algo más que la equidistribución. Uno requiere una propiedad que me diga que los módulos singulares no se aproximan muy rápido a un número algebraico dado. Uno requiere una propiedad de ese estilo. ¿Ya? Algo así como decir que los racionales no se pueden aproximar muy rápido a un número algebraico, que eso está medido por los teoremas de Roth o qué sé yo. Hay una versión para módulos singulares. Se puede demostrar que los módulos singulares no aproximan muy rápido un número algebraico dado. Y eso está demostrado en un teorema, y eso lo usamos en nuestro análisis. Ahora, para poder demostrar nuestro teorema para cualquier número algebraico, el ingrediente que nos falta es una cosa que diga que p-ádicamente tampoco se pueden aproximar muy rápido. Es decir, si fijo el número algebraico y ahora mido la distancia no arquimediana, sino una distancia p-ádica, no puede ser que la aproximación por módulos singulares sea muy rápida, en un sentido que hay que cuantificar. Entonces nosotros creemos que eso es cierto, que esa propiedad de aproximación o de mala aproximación p-ádica creemos que es cierta porque es verdad en el caso arquimediano. Ahí sí está demostrado. Sin embargo, no hemos podido hacerlo en el caso p-ádico, pero creemos que se puede. En fin.
O sea, si no entendí mal, uno de los ingredientes de la demostración es este teorema de Roth, entre comillas, para módulos singulares. Sí, totalmente. Sí. Que no, como que no. Yeah. Y una curiosidad, pero nada que ver. Entonces, ese tipo de teorema de Roth se conoce para racionales, módulos singulares, o sea, esta aproximación diofántica se conoce, no, para otra. ¿O sí, digamos, el paraguas general de ese tipo de cosas es lo que se llama las formas lineales del logaritmo. Ah, la teoría de Baker. La teoría de Baker, y lo que se usa para los módulos singulares es una teoría de Baker, pero para lo que se llaman logaritmos elípticos. Pero es la misma teoría de Baker aplicada al caso elíptico. Y lo que nos faltaría es una teoría de ese estilo, pero p-ádica, que también existe. Si uno busca la literatura, hay análogos p-ádicos de eso, pero son insuficientes para lo que queremos, porque el logaritmo p-ádico converge en una bola muy pequeña. O sea, la exponencial y el logaritmo convergen en bolitas pequeñas en el mundo p-ádico, a diferencia del mundo complejo, donde convergen en casi todas partes, digamos. Entonces, hay una limitación técnica ahí que hace que la teoría no funcione tal cual. Y bueno, ahí estamos un poco pegados. Gracias. Muchas gracias por la charla. No, gracias por invitarme. Gracias, profesor Ricardo. Ahora tenemos que parar acá porque ya cruzó una hora. ¿Ya? Ok. Muchas gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias por invitarme. Nos vemos algún día. Nos vemos. Chao. Chao. Chao a todos. Chao. Chao. Gracias.